Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos días, Madresfera. Ya sabéis, el podcast de nuestra comunidad de Madresfera en el que os traemos temas tan interesantes, tan útiles, tan llenos de valor y de reflexión como el que os acercamos hoy. Bueno, vamos a hablar de un tema que me encanta, claro, lógicamente. ¿De qué vamos a hablar? De maternidad, pero además desde un enfoque que no muy a menudo tratamos, porque no muy a menudo la filosofía, la academia se ocupa de la maternidad. Así que me parece muy estimulante entrar en este mundo desde, pues el mundo de la filosofía y el mundo de la reflexión y del pensamiento. Para ello os traigo una propuesta y es un libro, ya sabéis que aquí nos encanta leer, tenemos muchos libros y todo lo que sale de crianza nos lo leemos, así que este Madersplaining nos lo teníamos que leer también y por eso hemos traído aquí a sus autoras, Rebeca Moreno y Vanessa Ripio. Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Para que nos contéis, nos contéis cómo surge este proyecto, cómo surge este libro, de dónde aparece y cómo os metéis en este tema del que tampoco se habla desde ese enfoque, ¿no? Desde esa perspectiva. Si queréis contadnos un poquito quiénes sois y cuál es vuestro bagaje y de dónde venís, y así llegamos al momento culmen del libro. Vale, pues venga, me arranco si quieres, Vanessa. Arranca. Nada, bueno, pues yo soy Rebeca, yo pues soy madre de una niña de 2 años. Y bueno, una de las cosas que tenemos en común Vanessa y yo es que estudiamos filosofía ambas, aunque nunca nos hemos conocido después, ¿verdad? Nunca nos conocimos porque estudiamos las dos en la Complutense, en la misma facultad, y ahora creemos que debimos coincidir por los pasillos, pero no nos habíamos conocido hasta después. Y bueno, compartimos eso, que tenemos formación filosófica, que somos madres y que somos feministas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues surgen muchísimos intereses comunes. Vanessa y yo entramos en contacto a raíz de un libro que hicimos junto con otras autoras más, que el de Feminismo es la historia, que era como un recorrido por el pensamiento y la historia feminista. Y bueno, a raíz de ese libro nos hemos hecho amigas cibernéticas, ¿verdad? Porque nunca nos hemos visto en persona, es surrealista, pero no. Claro, primero porque estábamos en plena crianza y luego porque vino toda la pandemia, es imposible moverse. Entonces hemos hablado mucho, pero mucho. Hablamos un montón, pero siempre vía WhatsApp y vía Drive. Y bueno, en una de esas conversaciones surgió el tema maternidad y Vanessa, como siempre, me arrastró en esta aventura. Igual puede ella contar un poco más. Sí, en realidad no coincidimos, ¿no? Yo iba un poco detrás de mí en el sentido cronológico meramente. Y bueno, ya me arrastró al feminismo en la historia gracias a la intervención de Luisa Posada Cubisa, ¿verdad? Y a partir de ahí pues surgió muy buena sintonía personal y después pues muy buenas, hasta el punto, ¿no?, de que nos mandábamos muchos mensajes de WhatsApp, ya sabéis, esos audiolibros que se mandan las madres y las amigas. Especialmente, sí, claro, pero te das cuenta, yo al principio cuando empecé a hacerlos me empecé a sentir como mi madre, ¿no? Y claro, te das cuenta que es que no tienes tiempo material para hacer otra cosa, ¿no? Para contar todo lo que tienes que contar, ¿no? Te empieza a entrar esa especie de angustia por el detalle, ¿no? Que es muy maternal, por alguna razón, ¿no?, que habría que investigar. Y bueno, como estábamos las dos en la misma situación, y era una situación interesante en la medida que las dos teníamos preocupaciones feministas constantes, ¿no? Un flujo de preocupación feminista que no para. Luego también pertenecíamos al ámbito de la filosofía, que bueno, al margen no académico realmente, porque no nosotras, bueno, yo estoy haciendo el doctorado, eso creo, ¿no? Pero qué valor, qué valor, por sí, favor. Bueno. O sea,
Sí, es unas circunstancias completamente contradictorias ya hablaremos de eso. Pero pues en esa medida que compartíamos, pues eso, también referencias, ¿no? Porque muchas veces cuando compartes referencias filosóficas sin mucho friquismo, porque las dos no nos gusta ese lenguaje técnico que saca a todo el mundo, ¿no? Pues empezamos, yo le dije, bueno, es que hay que hablar de esto, ¿no? Porque lo hablábamos todo el rato de esa vivencia de la maternidad como algo que había quedado completamente fuera, efectivamente, como tú decías, del ámbito de la reflexión filosófica, por supuesto, incluso, digamos, apartado como, no sé, como algo que se oponía, ¿no? Que se opone a la vivencia ciudadana porque pertenece a ese ámbito que les gusta tanto llamarlo privado, ¿no? Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que además, aparte de eso, y eso lo explica muy bien Rebeca, que ahora lo explicará, pues como tu percepción de lo que desde tanto de la filosofía como del feminismo tenías de la maternidad no tenía nada que ver con tu experiencia directa de la maternidad, ¿no? Como un fenómeno que para ti era un fenómeno, pues eso, mundial, estelar, o sea, algo como que te hacía explotar todas tus convicciones, ¿no? Feministas, filosóficas, todo a la vez, ¿no? Y claro, eso había que hablarlo. Y como vivía ella en Alicante y yo en Alcalá de Henares, imposible, ¿no? Pero claro, imposible gracias a Google Docs, como decía Rebeca siempre, posible, ¿no? Gracias a la tecnología, posible. Y entonces pues, abrimos un Google Docs que llamamos así con todo el morro, Mothersplaining. Y ahora pues... Y así, esos fueron los inicios. Que yo os tengo que decir que cuando vi el nombre del título del libro dije, a lo mejor tiene algo que ver con el mamasplaining, que es un término que nos trajo una cómica argentina, Charo López creo que es. Charo López, claro. Sí, que alude a esta costumbre que tenemos las madres, ya cuando tenemos un hijo o dos, ¿no? De irnos a las madres recientes y contarles cosas. Sí. Y claro, vuestro título iba también en esa línea. Digo, pues a lo mejor, pero no. Luego me sorprendí. No. Pero la verdad es que Mira, a mí me encanta Charo López, soy súper fan, me encanta ella y Malena, todo lo que hacen, pero la verdad es que no le había oído este término. No, nosotras surgió, he de decir que fue idea de Vanessa, y a mí me conquistó enseguida el título, pero bueno, nos hacía gracia el juego con el mansplaining, ¿no? De Rebeca. Entonces, bueno, nos pareció gracioso, sin más, si es que eso, al final... Claro. Eso, lo estábamos hablando, nos hizo gracia, pero es verdad que no lo había oído en el otro sentido. Hombre, algo de eso hay, ¿no? Porque en un momento sí que hablamos de esa cosa de cómo nos vigilamos unas a otras y qué pasa ahí. O sea, al final, claro, todo eso está ahí. Claro. Sí, jugando con la palabra se pueden encontrar, y luego ya leyendo, una vez has leído el libro, le encuentras muchas más ramificaciones, ¿no? Pero es verdad que así de primeras, para la gente que nos está escuchando y que todavía no os habéis leído el libro, que lo tenéis que leer, pues que sepáis que nos explican cosas, pero se las explican entre ellas y no con un ánimo pues como el mamasplaining o el mansplaining, sino más, diríamos, constructivo. Y no condescendiente, ¿no? Sino... Ni paternalista, no. Es todo lo contrario, de hecho. Maternalista, ¿no? Se podría llamar. Ojalá le pudiésemos cambiar la connotación y darle a maternalista la connotación totalmente contraria a paternalista, ¿verdad? Eso es. Igual que en vez de patria habría que hablar de matria, ¿no? Hablando de esto que dicen, no, es que lo patriótico es el bien común, ¿no? Ese es un discurso de la izquierda ahora, lo patriótico es ocuparse de los ciudadanos, ¿no? Es que la patria no hay quien la cambie, ¿no? Es como lo de la masculinidad. No es que haya otras masculinidades ni otras patrias, es que hay que pasar de ellas por completo. Hay que hacerse con una matria y con un, ¿no? Vamos a ponernos radicales, es así, con una matria. O sea, ¿qué es eso de ocuparse sin recibir nada a cambio? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace socialmente eso? Históricamente eso, ¿quién? Ningún señor, apenas señores, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, no, es cierto, ¿no? O sea, eso ha sido una labor muy... A veces hay padres que también, ¿no? Pero quizá, sí, eso es hacer ver que términos, neologismos, ¿no? Como matria, que todo el mundo lo va a entender, o esto que decíamos, ¿no? Como era el término... mamasplaining. Sí, en mamasplaining, o en qué contexto era. Bueno, el caso eso, ¿no? Que pudiese significar otro juego, ¿no?
otro juego social, ¿no? Porque de eso hablamos, ¿verdad, Rebeca, en Mansplaining? De quizá la imposibilidad de, en los términos de hecho dados, cambiar realmente algo. O sea, producir reformas, ¿no? en un juego absolutamente masculinizado, capitalista, patriarcal, parece que no nos ha salido bien, ¿no? Desde que la historia de los feminismos es historia, ¿no? Ya citando el otro libro, eso no ha salido bien, ¿no? O sea, el feminismo liberal no lo ha conseguido, quizá el feminismo radical quería radicalizar más, pero no lo hemos conseguido, empezamos a mezclar cosas y a lo mejor habría que decir como Virginia Woolf, bueno, pues vamos a poner otro juego en marcha, uno diferente. Vamos a empezar ahí al tema del en el libro lo hacéis a través de una conversación, una conversación completa hasta que os vais al cole a por los niños y vais desgranando y trayendo y sacando y volviendo a sacar y a esconder temas que os van preocupando, y yo he ido apuntando así en mi cabeza diferentes puntos que me parecen fundamentales, como por ejemplo ¿qué ha pasado con la maternidad para que no haya estado en el debate público, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha hablado de maternidad a lo largo de la historia. ¿Dónde estaban las madres? Claro, sí, esto es una cosa, bueno, el libro efectivamente es un diálogo y lo es de verdad, o sea, quiero decir, no es una estrategia retórica, ¿no? O sea, yo todas las dudas que voy planteando eran dudas que tenía de verdad, y a medida que iba dialogando con Vanessa iba entendiendo unas cosas, otras, o sea, que en ese sentido es una conversación real, donde exponemos dudas reales, y eso creo que también tiene algo de mansplaining, ¿no? No es sentar cátedra, no es exponer una serie de tesis, sino es problematizar. Y se me ha ido el hilo con esto que decías, pero sí que quería decir una cosa. Vale, sí. No, claro, lo de, ¿no? ¿Por qué la maternidad no ha sido un tema? Y enlazando un poco con lo que planteaba antes Vanessa. O sea, para mí, una de las cosas más sorprendentes de ser madre es que todo el discurso que yo como feminista, ¿no?, tenía en torno a la maternidad se me viene abajo, porque de repente como muchas ideas que yo tenía no cuadran con la experiencia que yo estoy viviendo, ¿no? Y a través del diálogo con Vanessa, aunque yo, o sea, la verdad es que ya me acaba convenciendo de casi todo, pero con muchas cosas, o sea, son muchas dudas y yo veo ahí cosas que sigo sin ver muy bien cómo resolver, pero es verdad que a través del diálogo con Vanessa me doy cuenta, ella dice en un momento, el feminismo, de alguna forma, lo que ella llama el juego patriarcal, ¿no? Como que solo ha podido entender, o no sé, o como que hay una parte del feminismo al menos ha entendido que ganar derechos para la mujer es meterla en el espacio público como un varón más, ¿no? Y eso implicaba que lo típicamente femenino no valía y se quedaba fuera, ¿no? Hay que dejar atrás lo típicamente femenino para meterse en el mundo masculino, que es el que vale y el que nos iguala y el que... Y efectivamente ahí hay una trampa, ¿no? Que es un poco lo que vamos desgranando en el diálogo. O sea, pongo un ejemplo muy concreto. Yo, antes de ser madre, siempre decía, vamos a ver, la solución a esto está clarísima. Escuelas infantiles de 0 a 3. Para poder dejar ahí a la niña, ¿no? La dejo allí y entonces yo puedo seguir con mi carrera. Pero es que ahora soy madre y es que a mí esa teoría que yo había hecho, yo no la quiero para mí, porque es que yo lo que quiero es estar con mi hija. Es que yo disfruto más estando con mi hija que en el trabajo, esto yo sé que es problemático porque también sé lo que implica después, vamos, que es un lío, pero que ahí hay algo que efectivamente que no se ha pensado bien. Entonces, bueno, ¿por qué es mucho más valioso una carrera profesional que estar en casa con tus hijos y con tus hijas? ¿Por qué lo tenemos que pensar todo desde ese parámetro? Yo, bueno, sé que, y esto lo hemos hablado mucho Vanessa y yo también, que al final cada una piensa desde su circunstancia personal. Yo creo que en mi caso influye mucho que soy funcionaria y mi carrera no está en juego. Creo que eso influye mucho en mi forma de entender las cosas. Pero bueno, pero creo que no es lo único. Creo que hay algo mucho más profundo detrás. Esto, bueno. Sí, yo no soy funcionaria y pienso lo mismo. Ya, yo tampoco. Sí. No, pero bueno, que siempre intento como pensar, a ver, como ubicarme a mí misma, porque a veces también la gente se olvida de hacer el contexto. Claro, y a veces nos olvidamos que cada una razona desde sus circunstancias y eso yo creo que hay que tenerlo presente al menos. Claro.
claro, unas circunstancias de seguridad económica, por ejemplo, también, ¿no? También un poco, que eso sale un poco en mansplaining, ¿no? Y que suena muy mal, ¿no? Que en un momento dado suena muy mal y Rebeca me lo hace notar, decir que, digamos, un nivel de estudios te permite ver un poco el juego en su conjunto, por decirlo así, ¿no? O sea, percibir a lo mejor o haber reflexionado, no necesariamente desde la filosofía, ¿no? Para nada. Y no creo que sea así. Yo he conocido gente que no pertenece al ámbito académico y que ni siquiera en la universidad con una lucidez sobre estas cosas pasmosa, ¿no? Que efectivamente, vamos a ver, esa idea que introduce, por volver a esa idea que introduce Rebeca es de Virginia Woolf. Virginia Woolf, en un momento dado, es el momento en que empiezan a incorporarse, después de que el sufragismo pues, comienza a obtener sus frutos, o bueno, están en plena campaña sufragista, de hecho. ¿Qué se está pidiendo? Pues ser una ciudadana de pleno derecho, ¿no? Y es una petición muy legítima, no lo olvidemos, ¿no? Nadie va a desmentir eso, ¿no? El derecho al voto. Pero claro, dice Virginia Woolf, estamos en un momento que nos tenemos que decidir. O nos incorporamos al juego o bien formamos nuestro propio juego, ¿no? Que era lo que os comentaba antes. Si decidimos meternos en el juego, tenemos que darnos cuenta que siempre vamos a ir al final de la parade, dice ella, ¿no? Al final van todos ahí, todos delante, y ella dice, como es así tan, los magistrados con sus pelucas, ¿no? Los militares con sus plumas, y van todos los varones, y al final están todas las mujeres. Es decir, la idea, ¿no? Todas esas nociones de techo de cristal, todas esas nociones que se han luego convertido, ¿no? En verdaderos, digamos, en conceptos sobre hechos que estaban ocurriendo, sobre fenómenos que ocurrían a mujeres que llegaban a un tope laboral y no conseguían subir, eso ya Virginia Woolf lo está advirtiendo ahí con una lucidez brutal, ¿no? Cuando ella se refiere a cambiar de juego, se refiere en parte a un juego de distinción, es decir, a un juego de carreras profesionales, ¿no? Ella llega a recomendar no hacer ninguna actividad que se parezca en nada a una actividad pública masculina, ¿no? Claro, y dice, hay que experimentar en privado, dice, ¿no? Pero claro, esa privacidad de la que habla no es la privacidad de la maternidad encerrada en casa, ¿no? Sino más bien como un grupo de estos, como un grupo para público, ¿no? O sea, meterse ahí, empezar a pensar en algo, sí, claro. Yo me acuerdo contar esto una vez en la Autónoma y me acuerdo de un chico que estaba como muy interesado en el tema, pero me decía, ¿pero cómo lo hacen? ¿Cómo, no? Lo preguntaba y yo no tengo respuesta a eso, ¿no? Porque, claro, el caso es que la maternidad, vamos a decir, en unas condiciones de seguridad económica no se produce casi nunca, porque además esa seguridad económica muchas veces viene dada si tú eres madre que te quedas en casa por la dependencia de un varón. Eso es así, ¿no? Entonces, digamos que la recomendación wolfiana de la habitación propia y las 500 libras al año parece una condición previa a poder ponerse a pensar en un juego, a poder disfrutar de la maternidad en esos términos. Se podría pensar que las que estamos en esa opción, en esa posibilidad, quizá deberíamos desarrollar esa experimentación. Porque pienso que merece la pena experimentar por ahí. Pienso que la salida al juego patriarcal puede ser por esta vía de la maternidad, que podríamos llamar una maternidad, ¿cómo la podríamos llamar? No voy a decir experimental porque suena muy mal, ¿no? Pero sí, claro, pero no sé, o sea, el de repente estar al margen del mercado, ¿no? El de repente tener tiempo para que eso hemos hablado muchas veces de esa noción de tiempo, ¿no? Un tiempo que no está tensado por hay que irse corriendo a trabajar, ¿no? Pues un tiempo como es el de cuando estás con un bebé, que es un tiempo completamente distenso, ¿no? Que llegas hasta el aburrimiento, ¿no? Ya que te duermes contando el cuento, que te duermes poniendo en la pieza, ¿no? Una especie de tiempo sin tiempo. Eso es una situación muy particular digamos, de ciertas maternidades, vamos a decirlo así, ¿no? De ciertas condiciones de maternar. La cuestión es si eso merece la pena convertirlo en algo para todas. Quiero decir, me estoy refiriendo al modelo de los países nórdicos, ¿no? En países como, claro, si eso merece la pena socialmente, que el Estado nos dé esa posibilidad. Y alguien puede decir, ¿a los hombres también? Bueno, a los hombres que quieran dedicarse, que estén dispuestos a eso también, ¿no? Pero a lo mejor, claro, hay que repensar por completo qué tipo de condiciones materiales el Estado debería proveer para hacerlo posible, ¿no? Claro, yo en un momento de mansplaining así muy radical digo, pues un funcionariado estatal materno, ¿no? Claro, a ver, son figuras, pues eso, que te dejas llevar por el diálogo y por la... No, imagínate, claro, no un subsidio, ¿no?
sino un poco lo que viene a pedir Federici, el movimiento italiano, ¿no? Por el salario doméstico. O sea, esto merece la pena que se tome en serio. O sea, pedirle al Estado dinero no significa más que esto merece la pena que se tome en serio desde el punto de vista de la instancia política que más poder tiene. Bueno, si dejamos de lado las corporaciones, ¿no? Eso sería meternos en otra. Pero ¿me entendéis, no? Claro, el Estado debe proveer, debe hacer posible una maternidad, y digo maternidad aunque incluya varones, fijaos lo que digo, porque no creo que la paternidad en los términos en que están planteados sea lo mismo. Otra cosa es que un varón realmente se avenga a ser madre. O sea, no sé si me explico. O sea, se avengan las condiciones materiales de ser madre. Por eso el tema de los permisos maternos y de igualdad con los... Pues es complicada porque esos varones no están en condiciones de maternidad, en condiciones materiales de maternidad. Pongamos a esos señores en condiciones de maternidad. Fenomenal, que sí, fenomenal. Si nos está pagando el Estado para ser padres competentes, pues a lo mejor estamos cerrando el camino, ¿no? Pero ya me estoy metiendo en un camino muy bien en general. Os dejo... He ido a lo que no quería. Ay, a mí me encanta, ¿eh? Todo, dais un paseo y así motivamos a que la gente se interese también por acercarse a vuestra conversación y a vuestro diálogo, en el que tocáis, por ejemplo, este punto del salario, de cuantificar, poner un coste o un precio, ¿no? Ese debate que generáis sobre si sería bueno o no, o cómo... ¿Qué pasaría con la maternidad si se le pone ese salario? Me parece un debate interesantísimo, la verdad. Porque es verdad que está en otra esfera. ¿Qué pasaría si lo ponemos en la esfera de la productividad? Del cual tampoco queremos, al cual no queremos aspirar por otro lado, ¿no? Sí, lo del salario doméstico es verdad que ahí sí, yo tengo muchas más dudas. Vanessa lo defendía así como más convencida. Y a mí me pasa lo que me pasa siempre, que veo que tiene mucha razón en el planteamiento, pero luego me viene es que es esta tensión constantemente. Es inevitable. Claro, sí, tiene mucho sentido dotar de valor la maternidad y darle un salario, pero quizá el efecto de eso sea que petrifiquemos esa situación, ¿no? De madres quedándose en casa. O sea, es todo el rato cómo compatibilizar lo que dice Vanessa, ¿no? Vale, pasamos del juego varonil, público y tal. Pero por otro lado, es que eso es lo que de verdad ya pasa, que nos excluyen y nos meten en casa. Entonces es como reivindicar lo que ya tenemos. Bueno, o sea, sí, yo ahí todo el rato doy con una pared que no sé cómo solucionar, porque por un lado le veo todo el sentido al planteamiento de Vanessa. Creo que efectivamente el paradigma que tenemos parte de que lo valioso es lo masculino, público, productivo, y que lo femenino, reproductivo, privado, ¿no? Privado, doméstico, no tiene valor. Y entonces, ¿cómo compatibilizar el darle valor a eso con no esencializarlo? Es que no sé cómo decirlo, con no decir esto es cosa de mujeres y lo vamos a seguir haciendo para siempre. O sea, como que, bueno, me pregunto, y esto lo hablamos en el diálogo, me pregunto, vale, imagínate que decimos, venga, salario doméstico, ¿no es un poco vamos a seguir como siempre, pero ahora contentas? Claro, no solo contentas, sino ganando. Con algo muy importante, que son las condiciones materiales. Bueno, igual lo estoy banalizando un poco, pero no banalizas nada. O sea, yo creo que, a ver, si estamos dentro del juego masculino y yo la voy a patriarcal capitalista, ¿no? Porque, bueno, también me gusta ponerme así, me gusta, no puedo evitar, ¿no? Es que sí, hombre. Pues sí, es como patriarcal capitalista, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Pues no, es que es así, además. Es que es así. Dentro de ese contexto, o sea, todas estas contradicciones y estas paradojas a las que llegamos es que son inevitables. Como dice Bourdieu en un momento dado, Pierre Bourdieu, que Rebeca, bueno, le invento muchas veces, ¿no? Porque para mí es la persona o el señor sobre el que hago el doctorado, ¿no? Sobre su obra, bueno, sobre determinadas circunstancias de su obra. El caso es que dice, determinadas estrategias conservadoras pueden ser liberadoras y determinadas estrategias liberadoras pueden ser conservadoras. Claro, dentro de ese... ponemos el ejemplo de las escuelas de 0 a 3 años, ¿no? Claro, también a mí lo que me interesaría, cuando tú no intentas pensar en el vacío, ¿no? O si no lo piensas, situadamente está claro, ¿no? O sea, situadamente para cada mujer habrá, o para cada persona, ¿no? Vamos a extenderlo a los padres, madres, a los padres maternos, vamos a llamarlos así, pues en esas circunstancias materiales él decidirá o ella decidirá una cosa.
ahí no hay nada que decir, porque es su decisión. La cuestión es que plantearlo también en términos como muy generales, como que nos despega demasiado del problema. Entonces llegamos a esas paradojas. Bueno, pero claro, entonces resultará que al final esencializamos la maternidad, ¿no? Biologizamos la maternidad. Y por el otro lado, si no lo hacemos, pues acabamos en el sistema productivo, convirtiendo la maternidad en eso que hay que rechazar, ¿no? En el no valor, etcétera. Lo que quizá habría que pensar el tipo de cosas que se dicen sobre este tema. Antes de ayer me parece que salió Pedro Sánchez en la radio diciendo que en las escuelas de 0 a 3 años iban a evitar la pobreza en España, ¿no? Claro, a mí lo que me molesta mucho son ese tipo de vínculos, ¿no? También dijo Ábalos al comienzo de la legislatura que las escuelas de 0 a 3 años, ¿no?, eran buenas para los niños y las niñas porque se había demostrado sin ningún dato ni ningún estudio inventado, ¿no?, que los niños y las niñas que no van a las escuelas de 0 a 3 años, que se quedan con sus mamás, ¿no?, literalmente no dijo eso, pero quedaron de paréntesis, tienen problemas luego o no se desarrollan de igual que los demás digamos en las asignaturas lógico-matemáticas. Entonces, vamos a ver. Claro, a mí eso es... Pero daos cuenta que ese tipo de comentarios es contra lo que eso es contra lo que tenemos que luchar. Es ahí donde nos tenemos que fijar y sacar ahí todos los problemas y todas las paradojas, esas. Porque lo otro es que lo otro no tiene ningún sentido hacerlo una vez estamos ya dentro de ese contexto y solo nos lleva a pegarnos, como dice Rebeca, pues contra las paredes. Es que, claro, es como tú misma, ¿no? Como dos muñecas, una feminista liberal y la otra feminista radical. No, mira, no, es que fíjate que te vas a quedar en casa y eso es así, ¿no? Claro, es la esquizofrenia a los que nos tienen sometidas. Porque por una parte, ¿no?, digamos que sigue existiendo esa especie de sentirse mujer, sentirse mamá, que se rechaza desde cierto punto, ¿no? Porque dices, pues, ¿cómo voy a ser yo solo eso? Pero por otra parte sabes que dedicarte solo a tu trabajo y convertirte en un varón más no te satisface lo más mínimo. No eres feliz así una vez eres madre. Y te lo reconoces a ti misma y te conviertes en una esquizofrénica social. En serio, que es buscado, o sea, es buscado, es verdad, es buscado porque eso nos coloca en una constante problematización de nosotras mismas, ¿no? Es lo que dice Faludi, ¿no? Dice Faludi, claro, el éxito máximo de la reacción, el libro de Backlash, ¿no?, reacción, es que al final la reacción la aplicas contra ti misma, efectivamente. Y es que no, ¿sabes? Nosotros no somos el problema. El problema es un señor que dice que las escuelas de 0 a 3 años motivan que los niños se vuelvan ineptos lógico-matemáticamente. O sea, ese es el problema que tenemos, ese señor. El otro señor, cuando el 25% únicamente de los niños y las niñas son los que nos van a las escuelas de 0 a 3 años. Entre otras cosas porque es imposible para las familias o para las madres decidir otra cosa. Porque si una mujer se aparta del mercado laboral, lo que hablábamos, ¿no?, en Mansplaining, al final te conviertes en un cero a la izquierda y lo sabes. O sea, no existes, eres como si fueras una mujer del siglo XIX. O sea, si estás en el siglo XXI, tú te metes en casa, nadie te reconoce nada. Todo el mundo te lo echa en cara de alguna manera. ¿Qué haces ahí, por favor, no? Sí. Estás malgastando tu vida. Claro. Malgastando tu vida. Dices, es que, claro, ¿bajo qué criterio se malgasta una vida? O sea, yo creo que nos tenemos que fijar en eso, ¿no? No tanto, a ver si me explico y paro de hablar, ¿no? Pero no tanto estar todo el rato interrogándonos a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué deberíamos haber hecho? Pues mira, no tengo ni idea, ¿sabes? Yo lo único... Es verdad, no lo sé, a lo mejor me tenía que haberle metido a la criatura en una escuela de 0 a 3 años, pero ahora mismo, pues no quiero, ¿sabes? O sea, dejar de interrogarnos por nuestras propias acciones particulares y empezarnos a fijar en los comentarios, en el ambiente de mira, es que, por favor, o sea, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas al mercado laboral, no? ¿Pero para qué? ¿No eres más que no quieres ser más que eso? ¿Más que eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y empezar como Sócrates, ¿no? Y ahí lo del diálogo. ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Qué soy cuando me quedo solo en casa? Y ahí va a empezar a salir toda la mierda como perdón por la palabra, como un tapón de esos de sacar la mierda del váter. Es que es así, perdón que me ponga así, pero es que me levanto muy temprano y es verdad, me levanto muy temprano de lo del doctorado y no me ha salido bien porque luego se ha levantado la criatura a las 6 de la mañana, entonces no me ha salido bien. Y me pone en un estado todavía más nervioso, ¿no? O sea, más nerviosa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Más indignada por este tipo de cosas, ¿no? Total, y además es que creo que estamos en un momento ideal para indignarnos absolutamente porque precisamente en el contexto en el que vivimos con esta pandemia se ha demostrado que eso que somos las madres, solo eso es lo que está sujetando gran parte de este país.
Porque cuando los niños se han quedado sin colegio, las que nos hemos quedado en casa con ellos, cuidando, solo hemos sido nosotras. Y claro, es que o sea, ya llevándonoslo desde el debate filosófico que puede parecer más lejano, pero que, amigos, bajémoslo un poco y centrémonos en la situación, ¿no? Total. Sí, de hecho, bueno, luego en el apéndice del libro lo escribimos durante el confinamiento, en ese estado ahí que estábamos todo el mundo, ¿no? Como esa cosa rara, extraña, extrema que vivimos, que ahora parece que nunca ha pasado. Y hablamos también mucho de esto. Estos días también lo hablaba con Vanessa, de, bueno, que un poco lo que todo esto ha hecho no es más que sacar a la luz lo que siempre ha estado soterrado, ¿no? Y que efectivamente hablaba Vanessa de las madrestras en un momento, ¿no? De cómo de repente la desaparición del colegio o el hecho de que no pueda venir normalmente la mujer que venía a tu casa a limpiar o a cuidar, ¿no? El hecho de que desaparezcan todos esos servicios externos, al final ha sacado a la luz, pues eso, toda esa enorme carga o toda esa cantidad de trabajo no reconocido que hacen las madres, y que sí, que parece que no es nada, que no vale nada, que quien elige eso es como, no sé, eso, ¿no? Bueno, más si vamos, no digo ya, si te dices feminista y decides quedarte en casa, el sacrilegio máximo, ¿no? Entonces, no eres feminista. Claro. Entonces, bueno, sí, totalmente, o sea, totalmente. Todo esto ha sacado a la luz, pues eso, esto de si nosotras paramos se para el mundo, este lema, pues efectivamente que esto se sostiene sobre un trabajo, vamos, inmenso que cargan las mujeres, totalmente. Así, dime. No, habla. No, a ver, es que hay un caso genial. Las alemanas para esto son tremendas. Entonces hay una asociación de mujeres, bueno, creo que eran blogueras, bueno, se organizaron para pedirle una factura al Estado por todo el tiempo que habían estado en casa. Entonces, claro, fíjate qué malas madres pidiendo dinero al Estado por todos los servicios. Si es que no estaban, o sea, si piden dinero al Estado me parece muy bien, pero simplemente el hecho de hacerle una factura al Estado y decirle, mira todo el trabajo que ha estado aquí haciendo, mira todo este trabajo, ¿quién me lo va a pagar a mí? Y la instancia es el Estado. Entonces, eso no significa en ningún caso que tú no lo hagas porque quieres. Significa que efectivamente ha sido desde los paleolíticos, vamos a decir, un trabajo negado. Es decir, el trabajo de cuidado es un trabajo negado precisamente para significar el trabajo de los varones. O sea, esto, cuando cuenta Bourdieu, por ejemplo, sus experiencias con los Kabila, ¿no? Que es una sociedad precapitalista donde él toma determinadas, estudia etnológicamente esa sociedad para hacer ver que muchas de las cuestiones que ahí están resueltas de la manera más tradicional permanecen en nuestras sociedades mediterráneas, ¿no? Contemporáneas. Y es brutal, porque es que te das cuenta, o sea, es como ver emanar, ¿no? Todo el tradicionalismo. Entonces, el trabajo de cuidado, tanto el trabajo, digamos, de la tierra de gestación, donde la tierra en invierno y en otoño está, ¿no? Como el trabajo de gestación de la mujer, como cualquier trabajo feminizado, eso es negado. Es decir, no hay ese trabajo. Y es lo que está pasando con el tema de este tema. O sea, simplemente este tema no está. Ya, pero es que lo he tenido que hacer yo, he estado, miren la factura. No, yo no veo ningún trabajo por ninguna parte. O sea, fijaos, es que es así, ¿no? O sea, no, mira, de hecho, es que se habla y no se para de hablar. Todo el trabajo, es que no paro de hablar de otra cosa en la radio. En las mujeres, que oigo mucho la radio. Las mujeres todo el rato en casa. Sí, pero no voy a poner solución. Nadie pone solución a eso. No es que hay que conciliar, pero ¿qué conciliación es esa? Si se ha demostrado con los hechos que no ya en una sociedad mediterránea, sino seguramente te subes para arriba y vas hasta Noruega y pasa exactamente igual. Tú lo que tienes es un trabajo que simplemente se niega que es un trabajo. Por eso tampoco un varón se pone, ¿no? Como esto del vídeo de los ayudadores del ministerio, será buenísimo, ¿no? Estos señores que vienen y dicen, de todo término, pero te puedo ayudar, habérmelo dicho, ¿no? O sea, claro, pero fijaos si es interesante eso, en el sentido es que no lo han visto. Es que dicen, fíjate, qué malas personas. No, es que no existe, no lo han visto, no lo ven, es mágico. Es como el hada de los dientes, la ratoncita Pérez. Todos esos trabajos se hacen así. En serio, o sea, planteároslo así, no se ve. O sea, es como, no está. Hay unas gafas, no las gafas moradas, ¿no? Sino las gafas, ¿cómo le podemos llamar?
Iba a decir una burrada. Bueno, esas gafas, ¿no? Que las tenemos todas puestas. Claro, yo, por ejemplo, le contaba a Rebeca que la ira que me producía esa situación de estar haciendo los deberes y el niño pequeño, ¿no? Intentando dibujar, porque tiene 2 años, ¿no? Dibujar por todos los deberes de su hermana. Él no comprende por qué su hermana se tiene que sentar ahí como en un despacho, ¿no? Por qué su madre tiene que estar ahí como en una conferencia de ministros, ¿no? Pero ya no puede jugar. No, claro. O sea, de repente eso, que sí que es un trabajo cuando está en el colegio, se mete en casa y ya no es un trabajo. Pero se parece a un trabajo, pero lo interesante de ese caso, claro, es que no es como el trabajo doméstico, que realmente no lo ven, sino que aquí sí que se ve. Aquí sí que se ve, pero ¿quién lo ve? El de 2 años, de nuevo, ¿no? Mientras esté en casa, no existe ese trabajo. Te piden, además era un trabajo de secretariado, ¿no? Luego tenías que mandar mails con fotos de todos los deberes. Era un trabajo brutal. En fin, sí, o sea, no creo que lo habéis vivido todas, ¿no? Sí. Creo que nos sentimos muy reconocidas todas y seguimos, porque no se ha ido del todo. Más temas, porque sé que tenéis poquito tiempo y no quiero quitaros, sé que es muy preciado y especialmente en los primeros años, y más tú haciendo un doctorado, por favor, a tus pies. Bueno, es en teoría, más que en la práctica, si digo la verdad, está convirtiéndose en una pura teoría, pura ilusión. Oye, ¿qué aporta la filosofía a la maternidad? ¿Por qué nos tendría que interesar más la filosofía en este mundo de la maternidad? Uf, vaya pregunta. Pues no sabría qué decirte, la verdad. Claro, es que, no sé, es verdad que Vanessa y yo empezamos a dialogar sin saber muy bien a dónde iba a llevar la cosa, y supongo que, vamos, yo no quiero decir, el libro no nace como, venga, vamos a hacer un libro de filosofía, ¿no? Nace como, vamos a hablar de maternidad, y supongo que el hecho de, no sé, de tener esa formación y a lo mejor esas lecturas comunes y tal, hace que lo vayamos enfocando desde ahí, pero no lo sé, porque es que justo hace poco hablábamos Vanessa y yo de esto, de la filosofía y de nuestra relación con la filosofía, y yo le hablaba de que yo en la filosofía siempre me he sentido un poco extranjera, ¿no? Como que por un lado me interesaba, pero por otro lado yo sentía que eso no acababa de ir conmigo, ¿no? Entonces, no lo sé si nos debe interesar la filosofía o no. Porque, claro, en la medida en que la filosofía nunca se ha interesado por nosotras, ni por las cosas que nos pasan, pues, quiero decir, no sé, que yo es que tengo una relación un poco problemática con la filosofía, lo hablábamos hace poco, como es verdad que por un lado es mi formación y he leído algo, aunque no tanto, la verdad. Y bueno, yo es verdad que algunas autoras, algunos autores, y bueno, autoras feministas sí, eso sí, pero autores como más duros filosóficos me han servido para interpretar cosas, pero hay una sensación un poco, sí, como de extranjería, ¿sabes? De yo he estudiado esto, pero no estoy del todo aquí. También yo me desvinculé hace más tiempo. Yo creo que esto para Vanessa es mucho más fuerte, precisamente por esa relación que tiene, ¿no? De estar ahí luchando con el doctorado y de estar ahí, bueno, no sé cómo decirlo, pero no, vamos, en esa... bregando con el doctorado. Claro, yo al final... He acabado leyendo a un sociólogo, ¿no? Un sociólogo muy particular, porque él tiene una formación filosófica, Pierre Bourdieu tiene una formación filosófica, y cuando está ya haciendo su tesis doctoral con Canguilhem, que es una eminencia en Francia sobre las experiencias temporales y las estructuras temporales, ¿no? De las experiencias. Bueno, no voy a meter en esa descripción, pero él decide, ¿no? Bueno, por ciertas circunstancias acaba teniendo que ser agarrado a Argelia, porque, bueno, él estaba fichado por la inteligencia, le pillan ahí una revista de un movimiento argelino, tal, dicen, bueno, un tipo que estudia. Lo digo porque es interesante el caso, o sea, no lo digo por alguien que tampoco se siente cómodo ahí. Es decir, Pierre Bourdieu es un caso muy interesante porque proviene de un origen muy humilde y acaba siendo, pues, profesor de College of France, ¿no? Pero es un tipo que nunca se conforma y que siempre, incluso a los filósofos, incluso a los intelectuales, les está diciendo todo el rato lo que les falta para realmente serlo. Es decir, quizá él es el más filosófico de todos, ¿no? O sea, quizá la filosofía es, pues eso, amor al saber, en el sentido que reivindicamos un poco Rebeca y yo en Sócrates, es decir, alguien que dice, mira, yo esto que me cuentas como que no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar otra vez? ¿No? Esto que tú das por hecho,
esto de que la maternidad tiene que estar en el ámbito privado, que yo tengo que llevar a los niños y las niñas a la escuela de 0 a 3 años, porque, a ver, explícamelo Ábalos, explícamelo Sánchez, ¿no? Explícamelo Irene Montero, no, es que me lo expliquen, claro. O sea, quizá, yo creo que sí, que la filosofía tiene mucho que decir a esto de la maternidad, que si no se ha introducido en ese ámbito, ha sido porque, claro, es una historia de señores. O sea, quizá también esa sensación de extranjería la he tenido yo también, ¿no? Y de levantar la mano, o sea, de empezar una clase y decir, porque el sufragio universal, y a lo mejor estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Se está pidiendo sufragio universal y tú levantas la mano y dices, perdón, ¿seguro que es usted que es universal? Ah, no, no, masculino. Ah, gracias. Claro, o sea, eso ha sido toda mi historia en la carrera, o sea, así. Pero eso no me parece que tenga que ver, que el problema sea la filosofía. Creo que el problema es creo que la solución es la filosofía. En la medida en que claro, un poco si somos, o sea, en que se pida racionalidad, ¿no? En que me expliques las cosas para que la entienda yo y la entienda cualquiera. Y no me vengas con sobreentendidos. O sea, Sócrates es ese que no aguanta los sobreentendidos, ¿no? Incluso, por ejemplo, Bourdieu le dice todo el rato a los filósofos que qué es eso de irse al siglo XVII, de coger un concepto del XVII y traértelo aquí. Dices, no, tú explícamelo de aquí ahora. ¿Que quieres explicarlo un poco, que te interesa el siglo XVII? Contextualízame el siglo XVII. O sea, esto que os decía, claro, historízame las cosas. Dime por qué pensaban eso. Dime qué situación de hecho había. Claro, si tú eres un señor que se llama Aristóteles, que tiene un montón de esclavos, que tiene a las mujeres completamente sometidas, porque en Atenas del siglo V, de Pericles, es el lugar de la democracia. Las señoras iban con velo como en Arabia Saudí y no podían hacer absolutamente nada como en Arabia Saudí. En ese lugar realmente está la democracia. Y eso es lo que a lo mejor nosotros como filósofas, pero no como filósofas, como señoras que escribimos libros de filosofía que nos llaman a las tertulias, no, como personas que no paramos de pensar en las cosas, pues estar todo el rato preguntando, ¿de verdad es hora de democracia? ¿Por qué es hora de democracia, no? Y es democracia ahora, o sea, el hecho de que, pues eso, de que se esté sosteniendo, digamos, toda la humanidad en un sistema reproductivo no reconocido y negado, ¿eso realmente es democracia? Claro, porque si es la del siglo V estamos de acuerdo que eso era democracia allí, pero eso es democracia aquí, ¿no? Cuando tú tienes en Estados Unidos, se sabe claramente qué grupos no votan, qué grupos sí votan. ¿Por qué se llama eso democracia? Cuando tú estás poniendo unas condiciones materiales que reproducen ese sistema por el cual al final acaba ganando Trump las elecciones. O sea, eso es lo que decía Platón, teatrocracia, lo llamaba él ya en el siglo V. No, aquí vienen señores a contarte una película y tú te la crees. Es que esto, vamos a ver, claro, es que la alegoría de la caverna es eso que se llama noticias falsas. O sea, por supuesto que son falsas, pero es que, perdona que te diga, es que ya era falso. Es que la historia que nos hemos contado nosotros mismos de lo que era democracia, la historia que nos hemos contado de que lo que son las mujeres, de lo que son las madres, de lo que son los padres, de lo que son los políticos, los ciudadanos, es toda una historia de ideas falsas. Y que hay que falsar, por decirlo así, y que hay que estar y no parar de preguntar. Y no parar de preguntar y ponerse pesada y ponerse impertinente. No te van a dar la cicuta en nuestros tiempos, como mucho te van a callar, ¿no? Claro, me acuerdo de eso que decía un profe común que tenemos. En nuestros tiempos perderías seguidores. Exactamente, un blog. Tendrías los trolls, ¿no? Y tendrías odiadores, ¿no? Claro, esa es nuestra circunstancia. Es que se parece demasiado a las Atenas del siglo V. O sea, se parece demasiado a que tú no estás dispuesto, en último término, a dar unas condiciones materiales de igualdad y justicia social reales. O sea, que eso está como, bueno, sí, eso es un ideal. No digo, bueno, pues si lo quieres llamar ideal, llevamos desde el siglo V antes de Cristo con este tema y lo seguimos llamando ideal. A ver si estamos confundiendo, hemos malinterpretado a Platón con esto del mundo de las ideas, que lo del mundo de las ideas no era que el mundo, sabes, que las ideas estuviesen allí y nosotros aquí no haciendo ni caso a las ideas, que era todo lo contrario. Claro, entonces, digamos que quizás la filosofía tiene que luchar contra la filosofía, Rebeca, o sea, ya por dirigirme a ella por esto de, o sea, no pierdan la fe en la filosofía porque estamos perdidas, ¿eh? O sea, lo digo en serio, ¿qué nos queda? Ya, no, y de hecho, o sea, yo... Dime, no, ya, paro, que me malentono. No, que te estoy escuchando y es verdad que ahora me estoy acordando, yo en el libro cito un montón a Carlos Fernández Liria, que es un profesor que ambas hemos tenido de filosofía, buenísimo, vamos, yo la persona que a mí me hizo apasionarme por la filosofía. A mí también para mí.
Y Carlos Fernández Liria siempre, bueno, reivindica mucho la figura de Sócrates y siempre decía esto, ¿no? Que él hablaba, yo pondría a Sócrates en el debate del Estado de la Nación y lo pondría ya a hacer preguntas, ¿no? Y cuando habla del paro, pondría a Sócrates a preguntar, ¿pero qué es el paro? ¿Y por qué hay paro? Y explicando, acabas explicando qué es el capitalismo y por qué tiene que haber desposeídas y desposeídos. En ese sentido, claro que sí, como, de hecho, cuando en el libro hablamos, ¿no? De no hay algo así como madres expertas, ¿no? Lo que hay es que como madres podemos cuestionar todo el rato, como decía Vanessa, no a nosotras mismas, sino preguntar todo el rato el porqué de ciertas cosas, indagar ahí constantemente, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido sí es verdad. Igual he mezclado la academia con la filosofía, ¿no? Ahí, claro. No hablemos de la academia porque no parece. Claro, pero me parece muy interesante porque, y creo que sí que es muy necesaria la filosofía, sin saber yo nada, porque no tengo ni idea. Tampoco hay que saber tanto. ¿No? Si solo sabes que no sabes nada, vamos bien. Bien. No, pero me parece súper necesaria precisamente porque a la maternidad, sin estar en el debate alto, se la juzga desde todos los niveles y es una de las actividades más cuestionadas, siendo privada, es una actividad cuestionada siempre de manera pública, porque todas las madres lo hacemos mal. Empezamos nosotras mismas a juzgarnos, pero luego nos juzgan los demás, ¿no? Por lo tanto, empecemos a preguntarnos desde un respeto filosófico, no desde la autolaceración, ¿no? Que lo hacemos, pero que yo creo que sí que nos ayuda vuestro debate y vuestra conversación, me parece súper interesante. Animo a todo el mundo a que lo lea, aunque no sepáis nada de filosofía, de verdad, que es la excusa, porque sí que te ayuda a entender que tienes un papel protagonista dentro de tu propia maternidad, ¿no? Y a elegir, y por qué eliges lo que eliges, si tienes la posibilidad de elegir. Claro, eso sería otro tema ya. Sí. Claro, pero bueno, y si no tienes la posibilidad de elegir, si tomas ciertas decisiones, son tus decisiones, ¿no? Son tus decisiones, las tuyas y las de nadie más. Y claro, el mansplaining siempre está ahí, ¿no? Siempre. Tú misma eres tu propia mansplaining, ¿no? O sea, la culpabilidad. Claro, lo que os decía de la esquizofrenia, esta de... Total. Es total, la paranoia, ¿no? Te despiertas por la noche, ay, ¿para qué le habré dicho esto, no? Con la mía de 7 años, ¿no? Que intentas... Claro, ya con 7 años, porque no sé cuánto tiempo tienen las vuestras, ¿no? Yo tengo una de 7 y uno de a punto 3, ¿no? Pero con la de 7, todo se va complicando unos niveles, ¿no? Claro, te cuentas sus experiencias sociales en el cole y claro, se te llaman los demonios, intentas decir, vamos a ver cómo puedo explicar esto racionalmente, ¿no? O sea, ser racional. Bueno, ser racional o no, ¿no? Claro, quiero decir, es como una pequeña... ¿cómo lo llamaba? Lo llamaba yo con Juan, lo llamamos los estados federados de las madres, los estados federados, ¿no? O sea, aquí cada una hace lo que le parece. Y ningún otro estado federado se tiene que meter en la política de este estado. Claro, ¿no? Porque porque además no tienes los elementos. Cuando eres madre te das cuenta que lo que hablábamos mucho al principio de mansplaining, ¿no, Rebeca? Los elementos de juicio de cada situación, porque un niño está llorando y tirado por el suelo, ¿no? Yo esta circunstancia la veía antes de ser madre y decía, madre mía, cómo se le ha ido de las manos esta criatura. O sea, claro, ahora me veo yo con el de casi 3 años, que es la época mala, intentando sacarle, ¿no? El otro jugando. Claro, si mis vecinos me oyen que ninguno tiene niños, dirá, pero esta mujer, ¿qué le está haciendo a esta criatura, no? O sea, que llamen a la Guardia Civil, a la policía, ¿qué le está haciendo, no? Y tú estás ahí intentando sobrevivir claro, porque es así, él está tratando de empoderarse sobre ti, ¿no? Son relaciones de poder. Entonces, claro, o sea, por favor, no, o sea, seamos buenas con nosotras mismas, ¿no? Seamos racionales con nosotras mismas. Te puedes ver desde fuera, está muy bien, ¿no? Es decir, esta situación no la he solventado bien, tengo que volver a ella. No tenía que haberlo hecho así, sí, pero claro, de ahí a levantarte a las 2 de la mañana, bueno, ¿qué le habré dicho esto? Ahora, claro, ahí sudando. Claro, o sea, en el ámbito privado, todos son golpes. Hay que sacar esto a la publicidad, de eso va mansplaining, hagámoslo público, ¿no? Hagamos públicas estas cosas. El experimento privado que pide Wolf, del que hablábamos, hagámoslo entre nosotras, ¿no? Pienso que esta sesión que estamos teniendo ahora, la sesión de presentación que tuvimos, que tú asististe, todo eso es hacerlo público, pero en unas condiciones favorables para nosotras.
no hacerlo público para que venga todo el mundo a opinar. O sea, ¿usted por qué tiene que opinar de esto? Yo cuando a mí eso de los permisos maternales y paternales, no, eso que me lo pregunten a mí no le pregunten a Ábalos, ¿no? Esos señores no tienen nada que decir en este ámbito, ¿no? No me quiero meter en el tema de prostitución, pero me pasa igual, creo que esto nos tiene que preguntar a las mujeres. ¿Usted está susceptible de ser prostituido? No, pues lo decidámoslo entre nosotras, ¿no? Ya. Claro, o sea, claro, es brutal decir eso, pero es que lo pienso. Igual que en los grupos de autoconciencia en los años 60 se excluían a varones. Y decía, es que fíjate, se excluyen a varones, es que no nos dejan participar. Oiga, a lo mejor no. Igual que en los grupos de personas negras no se dejaba entrar a personas blancas, porque no son ámbitos seguros. Porque no son ámbitos seguros de pensamientos, lo digo en serio. Es que esto, si lo publicamos en YouTube, va a opinar todo Cristo y va a decir lo que le dé la gana. Es que hay libertad de expresión. Bueno, pero a lo mejor no es un espacio seguro para pensar. Y digo seguridad en unos términos fuertes, porque sabemos que ciertas cosas que se dicen, que se hacen, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, si yo me siento muy cómoda con vosotras hablando, a lo mejor no me siento cómoda cuando hay una serie de personas delante. Entonces, quizá Woolf, cuando habla de privado, de experimento privado, se refiere a vamos a darnos unas condiciones de seguridad de nuestro experimento. Hagámoslo. Esa publicidad no puede ser una publicidad generalizada, donde todo el mundo opine, donde todo el mundo tenga que decir. Bien, démonos unas condiciones para pensarlo, ¿no? Claro, en el caso de Sócrates, claro, Sócrates dice en un momento dado, cuando le están acusando, ¿no? En la apología, ¿no? Le están acusando, porque vas por ahí, ¿no? Introduciendo nuevos dioses, ¿no? Y corrompiendo a la juventud, ¿no? Y dice Sócrates, pero vamos a ver, si yo iba por el mercado, no iba a la asamblea, he evitado el ámbito público. Claro, es que Woolf y Sócrates están de acuerdo. No vayas a la asamblea porque te matan enseguida, que te dejen hablar, ¿no? Y para que te dejen hablar tienes que ir al gimnasio, te sientas al lado de un muchacho y empiezas a preguntarle cosas. ¿Y a ti qué te parece que es esto de la virtud? ¿A ti qué te parece que es esto de la belleza? Claro, o sea, esas son condiciones de seguridad que Sócrates se da a sí mismo. Démonos nosotras esas condiciones de seguridad. O sea, pienso que es fundamental hacer eso y que nuestra publicidad sea una publicidad entre nosotras, aunque sea brutal decir esto y radical. Bueno, esto va a ser un podcast que luego nos va a escuchar mucha gente, pero bueno. Claro, un saludo. No va a escuchar mucha gente. Pero si estuviéramos delante de toda esa gente, podríamos decir esto. O sea, bueno, yo creo que... Claro. Yo creo que ya nuestros oyentes están acostumbrados a este tipo de debates. Espero que les resulte estimulante y que si queréis juzgarnos, antes os planteéis por qué. ¿De dónde viene ese juicio? Exacto. Ahí. ¿Ves qué filósofa te has puesto? Me encanta. Chicas, que no quiero quitaros más tiempo, que sé que es preciosísimo porque es sábado por la mañana. Amigos, estamos grabando un sábado por la mañana. El hueco que hemos podido encontrar. Amén. Claro, porque somos madres todas, ¿verdad? Y trabajas y tienes cosas que hacer. Bueno, que yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo, que ha sido un placer escucharos. Yo podría estar horas escuchándoos, pero sé que no puede ser, pero me encanta. Me parece un debate enriquecedor a todas luces y que animo a toda nuestra audiencia a que os lea. Y, oye, una última pregunta así muy corta. ¿Más veis otro proyecto así en adelante después del doctorado? Un madersplaining, la muerte. Un más allá. La muerte por autocicuta, ¿no? Seguro que sí, seguro que algo se nos acaba ocurriendo. Bien. Estamos ahí especulando, pero bien, cuesta. Bien, porque es necesario. A mí me parece necesario. No lo cargo en vuestras espaldas, ¿eh? Ojo, no. Pero que sí que animo a que también se trate la maternidad desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos sobre desde la salud o la psicología o desde el ámbito incluso pues del ocio, ya una cosa más mundana, ¿no? Pero es muy estimulante también considerarlo desde ámbitos pues que normalmente no tratan la maternidad, así que para mí es un regalo poder acercarnos a este mundo, ¿vale? y que estéis vosotras aquí para contárnoslo. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, claro que sí, un placer. Gracias. Las condiciones de seguridad del experimento, gracias. Amigas, nos vamos. Gracias a todos por haber estado con nosotros, a los millones de personas que luego nos van a escuchar.
Que nosotros volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, que leáis a Rebeca, espera que tengo aquí, lo podéis encontrar en Menades Editorial, ¿vale? El libro, Rebeca Moreno y Vanessa Ripio, autoras de este Mother-splaining. Dos madres te explican cosas y te hacen preguntas también. Así que os lo recomiendo mucho y nosotros nos vamos animándoos a que le deis a la filosofía también mientras maternáis. Amigos, hasta luego, Mariano. Adiós. That's